Bueno, un placer darle la bienvenida en esta mañana y sobre todo agradecerle, ¿no?, el horario a Gabriel El Camaño Gómez, economista, socio gerente de consultora Ledesma. Gabriel, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, ¿cómo andan? Un gusto. Bueno, igualmente nosotros esta diferencia, ¿no?, de esta franja horaria sobre todo. Gabriel, composición del día, tema Lelix, nos has contado ya en otras veces de qué trata un poco esto, sintetizando, ¿no?, más de 23 billones con B larga de pesos que se van retroalimentando a tasas ideales. Hay algunas voces, Gabriel, que advierten que esto es prioritario, tal parece ser la impronta de Javier Milei, como paso número uno prácticamente en la resolución de esta gran madeja de problemas de la economía. Y hay otros que dicen que es algo para ir desarmando en forma gradual y pausada. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a esto? Sí, las LELIC no son un problema original o principal, son un problema derivado en todo caso. De hecho, en realidad las LELIC son la contrapartida de los depósitos. O sea, si tu problema son las LELICs, estás diciendo que tu problema son los depósitos. Y en realidad Argentina tiene bajos depósitos en relación al producto, no altos. O sea, no podríamos decir que tenemos un problema por ese lado. Pero el tema es que, producto de la emisión, producto de la antiinflación, la incertidumbre, la brecha, el cepo, etcétera, 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 el mercado de crédito en Argentina está roto. Entonces, los bancos directamente colocan la plata de los ahorristas en el central, eh, que les obliga a pagar una tasa mínima por esos depósitos y por lo tanto luego le remunera esas posiciones. Eso se hace con LELIX, que son letras, o con pases, que son a un día. Las tasas, que nominalmente son muy altas, en términos reales corren detrás de la inflación, porque estamos hablando de tasas que están en torno al 11% de tasa efectiva mensual o levemente por debajo en el caso de los pases. Así que son tasas que en términos reales ex ante y ex post la mayoría, la abrumadora mayoría de los meses, porque son las contadas las excepciones, han sido negativas. Con lo cual yo te diría que hoy el tema con las LELIC sería pensar cómo hacer que la economía se estabilice, el mercado de crédito comience a funcionar y entonces los bancos, parte de eso que tienen colocado en el Banco Central, lo empiecen a prestar. Claramente eso genera expansión monetaria, pero si vos hiciste el ajuste fiscal a la par Ujú. y dejaste emitir 4/5 puntos del producto para financiar el déficit fiscal, que es la madre, digamos, de todo, del borrego, la madre del principio de todos los problemas, hay espacio más que de sobra para que ese proceso de desarme se vaya dando ordenado. Por eso muchos colegas, y yo coincido, dicen que la clave es lo fiscal. Si vos estabilizás con ancla fiscal, vos podrías ir un proceso de desarme más que producido, te diría casi natural, de, de esos pasivos remunerados del Banco Central, eh, sin que haya mayores inconvenientes, digamos, en el contexto de un proceso de estabilización Claro. gradual. Eh, Otra cosa que hay que tener en cuenta es pasivos remunerados en el balance de central siempre ha habido, con cepo, sin cepo, con superávit fiscal, sin superávit fiscal. Hay diferentes niveles. Hoy estamos en niveles que están en torno a 9 puntos del producto. Te diría en noviembre 9, entre 9 y 9 y medio. Eh, Ha habido momentos que ha sido más alto, no es cierto que es un nivel relativamente alto, pero ese ratio nunca ha estado en promedio, te diría que si tomo el promedio Sí. histórico de 2003 para acá, me va a dar en torno a 5 o 6 puntos del producto. O sea que si yo hablara de un exceso de pasivos remunerados, por decirlo de alguna manera, contra el promedio, hablaría de 4 puntos barra 5 puntos del producto. Te repito, es lo mismo que venimos emitiendo todos los años para financiar el déficit fiscal. Gabriel, se está hablando de algo de lo que vos recién mencionabas, ¿no? De implementar esto eventualmente con un fuerte ajuste del gasto, con una reducción importante del déficit. Pero se está hablando de este canje de bonos en dólares, ¿no? Como herramienta para justamente desarmar esta bola del ELIX, algo que, según se advierte, no sería compulsivo, que podría tener alguna garantía, ANSES, YPF, que debería seguramente ser avalado por el Congreso. ¿Esto te parece que es una herramienta que va a ser bien leída por el mercado o puede generar incertidumbre teniendo en cuenta que está el contralor de lo que vos recién decías, ¿no? Los depósitos. Eso va a depender de cómo se solucione el descalce de plazos.
Vos vas a generar un desfalce cuando vos, o sea, canjees, vas a generar un descalce de plazo, porque los depósitos a plazo fijo, que son los más largos, están en su abrumadora mayoría colocados a 30 días de plazo y se van renovando. Con lo cual, si vos, por eso las LELIC son a 28 días. Los pases son a un día. Si vos le colocás un bono a 2, 3, 4, 5 barra 10 años, con independencia de la moneda de denominación, lo que le generás al sistema financiero es un descalce de plazos. Con lo cual vas a tener que encontrarle alguna vuelta a eso, alguna ventana de liquidez para que puedan descontar en su caso esos bonos, o los va a tener que ir los van a tener que ir a vender al mercado secundario con un descuento, digamos, y te vas a tener que generar algún mecanismo para que eso no te produzca una caída, digamos, en las paridades de los bonos en un eventual escenario de desarme y no te suba la tasa. Así que para mí en realidad todo esto que se está hablando no va, o sea, acá hay un tema político que se lo puso en el centro de la cuestión a las LELICs, del debate político por parte del candidato que terminó ganando, con lo cual te diría que ya es una necesidad política resolver un problema que en realidad no lo vas a resolver, lo vas a cambiar de lado. O sea, hoy las LELICs están en el balance del Banco Central, las vas a pasar al Tesoro, cambiándole la moneda de denominación, pero el stock de deuda va a seguir a nivel consolidado, como habla Milei, va a Ujú. seguir existiendo, no va a desaparecer, y los intereses que devenga ese stock de deuda tampoco van a desaparecer. De hecho, probablemente pasen a ser en términos reales positivos, o si son negativos, probablemente pasen, o sea, suban los intereses, no bajen. Con lo cual, desde el punto de vista del resultado consolidado, la situación no va a mejorar significativamente con esta operación. Probablemente empeore y tengas que hacer un ajuste fiscal un poco mayor para compensar. Pero bueno, entiendo que ya es una cuestión, ya no es una cuestión económica técnica, ya se volvió una cuestión política, digamos. Como, no sé, han tenido otros gobiernos Claro. sus caballitos de batalla durante las elecciones y después de entrada no pueden desentenderse de eso. Es un dato no menor que sea algo que no sea compulsivo, según se está advirtiendo, Gabriel. No, sí, obvio, claramente, Claro. porque, repito, del otro lado están los depósitos. Si vos decís que tenés un problema con las LELICs o los pases, te Ujú. estás diciendo que tenés un problema con los depósitos. Las LELIC son el 70%, las LELIC más los pases son el 70% de los depósitos. Entonces, claro que es importante que no sea compulsivo porque vos podrías generar una situación de preocupación por el lado de los depositantes y eso te puede generar un desarme de depósitos y ahí te vas a generar una profecía autocumplida, Bien. digamos. Gabriel, dos consultas en una. ¿Qué puede pasar el día después que esto se anuncie y después, obviamente, ¿no? Viendo la letra chica de la eventual implementación? ¿Cómo lo puede leer el mercado? Un depositante puede entrar en pánico y puede querer irse a dólares. ¿Qué puede pasar aparte, y en esta misma consulta, con los demás bonos soberanos del país al haber eventualmente una sobreabundancia de bonos locales a nivel mundial? ¿Esto puede deprimir precios también? Empecemos por el final. Los bonos hoy están incluso con la recuperación que han tenido, todavía están en niveles, de hecho también se ve en el riesgo país, en niveles de deuda para las cuales se espera una reestructuración en el corto mediano plazo, digamos, en distress. O sea, con lo cual, en todo caso, yo creo que esta emisión de deuda significativa, si finalmente se diera así, que no sabemos si se va a dar así, eh, lo que va a hacer es le va a poner techo a la recuperación de las paridades. Digamos. Las paridades están muy abajo. Yo no creo que haga caer el precio de los bonos. Lo que puede hacer es que no recuperen todo lo que deberían. O que el riesgo país no baje todo lo que debería bajar, baje menos, tenga un piso más alto. Eh, por el lado de los depositantes, y eso depende de cómo de cuál sea la solución que armes y cómo la comuniques. Todavía no tenemos los detalles. Puede ser un proceso, también puede ser un proceso progresivo, porque claramente va a estar metido el tesoro y los bancos, pueden ir desarmando progresivo, hay que ver contra qué tipo de instrumento, con qué garantía de liquidez, por eso te digo, hay que ver los detalles. Eso va a ser clave cómo se anuncie, si es tipo shock o tipo eh, progresivo. Pareciera sonar que es algo progresivo, digamos, Ujú. coordinado entre el Tesoro y el Banco Central y los bancos.
pero todavía no termina de quedar claro. Lo único que sabemos es que fueron supuestamente a buscar 15.000 millones de dólares relacionados con esto, lo que no tampoco significa que estén directamente relacionados, porque Argentina en realidad tiene distintas necesidades de dólares, tiene vencimiento de deuda que no tiene cómo pagarlos, de bonos, tiene un flujo neto negativo los primeros 90 días de gobierno que tampoco tiene cómo pagarlos, tiene deuda con los importadores, tiene deuda por dividendos no girados, o sea, esos 15.000 millones de dólares pueden tener distintos usos, o sea, hay demasiadas necesidades que cubrir. Por último, desde lo personal, desde lo técnico también, ¿a vos te genera expectativa lo que se está conociendo en materia de economía? ¿Y es un pro o puede ser leído como una contra que el presidente sea economista? ¿Esto qué te despierta, Gabriel? Claramente todo cambio de gobierno genera la expectativa de que se hagan las correcciones que nunca se hacen del todo, o a veces se amaga y te quedas a mitad de camino, y una vez por todas se hagan las reformas y se ajusten los desequilibrios, se estabilice la economía como el resto de la región, porque antes uno decía, bueno, como el resto del mundo, ahora ya ni siquiera, como el resto de la región tenga un proceso de crecimiento sustentable. O sea que esa expectativa siempre está. Eso es independiente del signo del gobierno. Y después que sea economista, uno debería o sea, a priori uno debería pensar que va a enfocar mejor los problemas desde la propia, digamos, lógica profesional de uno, o más parecida a los cómo los enfocaría uno, digamos, ahí uno tiene un sesgo. Pero después, a ver, cuando sos político, y los incentivos políticos se le van a aplicar tanto a un economista como un abogado, como un arquitecto, como un ingeniero, más Y en la allá de la... Argentina, puntualmente, en nuestro país, en 2 más 2 no siempre es 4, ¿no? Sí, sí, o sea, tiene una lógica de pensamiento distinta, como podría también decir la de un ingeniero, pero al fin y al cabo después las medidas tienen que pasar, necesitan de negociación política, tienen que pasar por el Congreso, así que va a seguir siendo un proceso político más allá de que Milei sea o no economista. Con también, ¿no? Lo veníamos también compartiendo con otros testimonios, una calle y una sociedad también con niveles críticos de eh, pobreza, de inflación, etcétera. Yo creo que ahí tiene, o sea, eso tiene sus pros y sus contras, dado los niveles de pobreza que hay, los niveles de inflación que hay. Si él logra estabilizar, va a tener una recuperación de todas esas variables relativamente rápida. eh, También depende cómo estabilice, pero si lo logra hacer relativamente eficiente comparado contra otros procesos de estabilización, va a tener, digamos, los réditos más rápidos. Y eso le puede jugar políticamente a favor, pero hay que ver cómo la aprovecha, cómo encara el proceso de estabilización. No sabemos nada de eso. Había cosas que habían estado digamos, en carpeta durante 3 meses y eran el caballito de batalla, como la variante o campo de dolarización, y que han quedado de lado de repente, con lo cual claramente estamos en una redefinición del esquema o del plan, no necesariamente de los objetivos, pero sí de cómo se implementan, y hay que esperar las definiciones. Está claro. Gabriel Camaño Gómez, un placer, gracias por haber arrancado con nosotros el día, ¿eh? Muy gentil. No, de nada, un abrazo.